Muy buenos días, hermano Alex. Muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir. Entiendo que estás con los tiempos muy ajustados, así que vamos rápidamente. Bien, como bien sabemos, hermano, el miércoles en la noche, al amanecer del jueves 27, hace exactamente una semana, el gobierno ha firmado un acuerdo con los mineros cooperativistas, que yo decía son en realidad empresarios disfrazados de cooperativistas. Este acuerdo establece algo realmente terrible, muy preocupante, y es que los mineros pueden empezar a explorar y explotar en áreas protegidas, principalmente en el Madiri, en Cotapata y en Apolobamba. Entiendo que esto no es el primer atentado que hace el gobierno y los mineros a los territorios indígenas y a las áreas protegidas. Esto ya es parte de una práctica que lamentablemente está habiendo en toda la Amazonía Norte. Una primera consulta, hermano Alex, coméntanos cuál es la situación actual de qué tanto los mineros están depredando, están avasallando territorios indígenas, están violentando a las comunidades indígenas. ¿Cuál es la situación actual en relación con la minería y los territorios y pueblos indígenas en la Amazonía Norte, en la cuenca del río Beni, en el Madiri, Pilón Lajas, etcétera? ¿Cuál es la situación actual de depredación, hermano Alex? Este asunto del extractivismo en nuestro país se ha visto claramente intensificada con la llegada del movimiento al socialismo al poder. Si bien durante el periodo de los gobiernos neoliberales también se practicaba esta actividad, ha sido notorio su ahondamiento con la llegada del movimiento al socialismo. Pero esto ha ido creciendo, diría, de manera, en un momento quizás no tan notorio, y que ya a partir del segundo periodo de gobierno del movimiento al socialismo ha mostrado que la intención era arremeter contra, bueno, las áreas protegidas, los territorios indígenas. Entonces, entonces esa situación prácticamente ahora ya es algo bastante complicado. Ahora los territorios indígenas estamos sufriendo permanentemente avasallamientos. Hay grupos sociales que se han identificado con el movimiento al socialismo y son los que están sirviendo de alguna manera como punta de lanza para poder ingresar, ¿no?, en estos territorios. Entonces, eso es algo que nos preocupa de sobremanera, y lamentablemente también toda esta estrategia de abondar el extractivismo pues está amparado en normas, hay decretos supremos, hay leyes, y como tal no es tan sencillo, digamos, hacerle frente a todo este poder que está. Eso, querido Esto, hermano. gracias, Alex. Ahora, entendemos que este reciente avasallamiento, autorización oficial de avasallar áreas protegidas y territorios indígenas, es parte en realidad de una política mayor del gobierno del movimiento al socialismo y que tiene que ver con la minería, que así como en la Amazonía, está también contaminando y depredando prácticamente todo el altiplano. E igualmente tenemos hidrocarburos que también está depredando y contaminando no solamente en la región del Chaco, en el lago Aragüe, que ya es prácticamente un desastre, ahí hay un verdadero ecocidio en el lago Aragüe, pero igualmente en parte del oriente. E incluso recordemos, Raúl, que hace algunos años se filtró también petróleo en el río Desaguadero. Entonces también el altiplano está afectado y por supuesto hidrocarburos, como usted bien sabe, hermano Alex, en el norte de la Amazonía, en el Mayaya, han estado y están otra vez volviendo
a explorar hidrocarburos. Entonces es una fuente de contaminación, de depredación y de destrucción muy grave. Entonces, tenemos minería, tenemos hidrocarburos y en gran parte del oriente tenemos también transgénicos, tenemos monocultivos, tenemos agrotóxicos que igualmente nos están envenenando el agua, el suelo, nuestros alimentos y por tanto nuestra salud. ¿Cómo ve usted en general, hermano Alex, esta política global de extractivismo minero, hidrocarburífero y agroextractivista, podríamos decir? Creo que estamos frente a un plan mayor, a una política global mayor de depredación, de contaminación y, como decía Raúl, de etnocidio contra pueblos indígenas y territorios indígenas. ¿Cómo ve esta política más global, hermano Alex? Sí, yo creo que es importante que el análisis no solo pueda concentrarse en lo que está ocurriendo en el territorio nacional, sino esta política de ahondamiento del modelo económico extractivista, es decir, del capitalismo salvaje, es a escala global. Y es así que muchos países de la región pues, están también enfrentando estos duros embates de este modelo, sin importar cuál sea la línea ideológica que se hace del poder. Entonces, si bien en la región hemos tenido gobiernos de ideología izquierdista o de este denominado socialismo del siglo XXI, hemos tenido también gobiernos que se han declarado ser de extrema derecha, no es el caso de Brasil, por ejemplo, pero las realidades no son diferentes. En la práctica, ambos modelos o ideologías de gobierno han estado trabajando en la misma dirección, en la misma línea. Es decir, que tienen la tarea de seguir haciendo girar la rueda del capitalismo, en este caso salvaje, sin importar además quién se haga del poder. Por ejemplo, en Bolivia hemos tenido desde la llegada del movimiento al socialismo una persona que se ha identificado venir desde los orígenes indígenas, ¿no? De hecho, Bolivia se ha presentado desde ese momento como también un país muy comprometido con la defensa de los derechos de la madre naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas, pero la realidad es otra en nuestro país. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es que aquí hay un interés global. A esto creo hemos ido escuchando denominarlo el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, esa situación es la que está gravitando cada vez con mayor violencia, ¿no? Allá donde hay este modelo económico extractivista, ya sea minería, hidrocarburos, ya sea extracción, por ejemplo, de recursos naturales como la madera, ¿no? O el agronegocio, o la instalación de grandes infraestructuras civiles como hidroeléctricas, hidrovías, carreteras, siempre van a generar violencia, ¿no? Entonces, por eso es que en nuestro país esta situación ha ido generando mucha tensión, quizás lo más conocido y difundido, no solo en el plano nacional, sino a escala regional y global, ha sido la problemática del TIBNIS, ¿no? Esta intención del gobierno central de partir en dos este territorio indígena y a su vez área protegida, con la argumentación de poder conectar dos departamentos, Cochabamba, Beni, pero que responden a una planificación mucho más grande. O sea, no es una intención solamente de estos dos departamentos o del gobierno de turno de conectar, de integrar a nuestros, bueno, a los bolivianos, digamos, ¿no? Sino que hay un plan mucho más grande, un plan regional, y creo que estas infraestructuras obedecen a planes que ya se han ido diseñando en los gobiernos neoliberales y que han sido luego asumidos por estos gobiernos populistas o progresistas, ¿no? Y que siguen en esa dinámica, ¿no? Entonces, esto se conoce en la actualidad como el Plan IRSA o como el Plan
como el Cociplán o IRSA Cociplán, en todo caso ambos. Y no sé si ahora han ido también cambiando de denominación, ¿no? Porque estos foros de Sao Paulo y foro de Puebla y no sé, estas cumbres que aún seguimos escuchando tienen justamente ese rol o ese mandato de seguir profundizando esta planificación para el saqueo desmedido de los recursos que ellos han identificado en los respectivos países. Y entonces, en el caso de Bolivia, me imagino que hay ya una planificación a detalle, a mayor profundidad, ¿no? Y saben ellos milimétricamente qué es lo que tenemos nosotros en las distintas regiones y departamentos de Bolivia. Y como tal, ellos han diseñado ya las infraestructuras y los medios necesarios para poder lograr ese objetivo. Entonces, haciendo ese análisis, no es extraño que se estén planificando construir carreteras, por ejemplo, que pretenden atravesar el Tifnis, pretenden atravesar el Maridi. No es extraño que se estén planificando construir un conjunto de centrales hidroeléctricas. Ya en el Brasil lo han hecho en la cuenca del río Madera. Ahora quieren hacer una binacional, luego entrar al río Beni, hacer en Cachuela Esperanza, en el Bala, en el Chepete. Entonces, todo eso forma parte ya de una red, ¿no? Para nosotros en algún momento era como una locura pensar en una central hidroeléctrica en el Chepete, decir, pero aquí estamos tan alejados y no tendría sentido hacer una central hidroeléctrica en un lugar tan distante para poder exportar esa energía ya sea a Brasil o a otro país. Pero si luego vamos pensando y vamos viendo que ya han ido definiendo que estas centrales hidroeléctricas se van a ir anexando una a otra, en ese caso sí tiene sentido. Y no importa si ellos lo van a hacer en poco tiempo, en mediano o en largo tiempo, pero ya es un plan en el cual ellos están trabajando. Y claramente los gobiernos que tienen un carácter muy, diría, impositivo o no tan democrático, ¿no? Son los que quizás tienen esa posibilidad de avanzar con más rapidez en estos proyectos, porque gobiernos que se mantengan en la línea de la democracia, de la libertad y de hacer participar a la sociedad, es muy difícil que hagan girar rápido este tipo de acuerdos o de grandes negocios. Entonces, para que ese modelo económico tenga mayor cabida, necesitan de gobiernos que tengan un perfil antidemocrático, ¿no? Y que coarte las libertades, ¿no? Para que eso siga avanzando. Entonces, eso es lo que hemos ido observando, por eso es que hay estos problemas y obviamente para lograr esos objetivos hay que ir eliminando cualquier barrera, cualquier obstáculo, ¿no? Y ahí vamos a señalar a los pueblos indígenas que aún seguimos siendo una barrera, seguimos siendo un obstáculo, porque estamos asentados en áreas donde hay gran riqueza natural, ¿no? Entonces, han diseñado también una política, como decía Raúl, etnocida, ¿no? Para poder deshacerse de los pueblos, para poder dejar estas áreas expeditas, vacías, y entonces tenga cabida estos grandes proyectos extractivistas o la construcción de grandes infraestructuras. Una vez que eso esté instalado y tengan, digamos, ya estos medios, ahí va a comenzar la extracción desmedida de esos recursos, ya sea mineral, ya sea petróleo, ya sea madera, ya sea el agronegocio con los monocultivos, la ganadería y obviamente el control total de estos espacios. Entonces vemos que lo que está ocurriendo es que hay una nueva forma de neocolonización, interna y externa, porque internamente tenemos grupos sociales en Bolivia, como por ejemplo los interculturales, los mineros, los cocaleros y otros que sirven de punta de lanza para hacer esa neocolonización interna. Pero hay otros que son los que vienen desde afuera, como estos capitales chinos, capitales colombianos, rusos,
y quién sabe, de muchas otras nacionalidades, ¿verdad? Entonces, esa es la otra punta de lanza y prácticamente aquí en nuestro país ya se siente, ¿no? Esa presión, por un lado interna y por el otro lado externa, de hacerse de nuestros espacios, de nuestros territorios ancestrales, de nuestras áreas protegidas. Y al tomar control, pues ellos van a empezar a saquear, como ya lo están haciendo en algunas zonas en nuestro país, en algunas regiones de nuestro país. Es el caso del norte de La Paz, que ha sido prácticamente avasallado, diríamos, ha sido ya un área que han tomado control, y en esas áreas prácticamente el Estado boliviano ha perdido de alguna manera ya soberanía, ¿no? Porque donde están estos actores económicos como los mineros son áreas donde ya la posibilidad de tránsito libre no es algo ya fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo desde mi percepción, desde mi mirada, querido José Luis y Raúl. Muchas gracias, hermano Alex. Y yo hago una consulta más, luego quizás Raúl y Erol puedan. Hermano Alex, antes te presentamos a Erol. Erol luego conversará un ¿Sí? poquito. Él es un hermano kurdo que está aquí en Bolivia y en América Latina. Ok. Y entre muchos otros planteamientos interesantes es justamente la crítica al Estado. Y decíamos poco antes de esta conversación que creo que Bolivia confirma mucho las tesis de los kurdos porque es el Estado. Qué lindo verte, Alex, qué lindo. Es el Estado el principal agresor. Vamos a tener una pausa en 6 minutos, Raúl, luego reiniciamos para la segunda parte ya muy rápida. Hermano Alex, siguiente consulta. Quisiera que nos comente un poco, pensando sobre todo en el país y en la ciudadanía del país, sobre todo en la gente de la ciudad, la problemática más concreta de la cuenca del río Beni, el Madidi, Pilón Lajas, etcétera. Entiendo que una de las problemáticas básicas es la minería y por tanto los efectos de la minería aurífera, la minería del oro, para la gente que no conoce mucho, en los ríos de la Amazonía Norte. Entre los graves efectos de esta minería aurífera está ciertamente el uso, abuso criminal del mercurio. Entonces, la minería del oro está depredando todas las riberas de los ríos. Nos comentaban anteriormente que el río Tuichi está 100% concesionado, incluso territorios indígenas como todo el territorio de Uchupiamonas. Entonces, uno, la depredación de las riberas. Dos, el uso del mercurio y los efectos terribles que tiene, ya incluso comprobado por estudios de universidad, sobre todo de Cartagena, los graves y altos niveles de mercurio en el cuerpo por tanto afectando la salud de los pueblos indígenas, sobre todo Esejas, Lecos, etcétera. Coméntanos un poco cuál es la situación de la minería y la depredación ahí en la Amazonía Norte y por qué es que los pueblos indígenas están tan alarmados, diríamos, por estas nuevas concesiones que está haciendo el gobierno a los mineros para seguir depredando en áreas protegidas. Bueno, yo creo que todo lo que nos está ocurriendo, todo este avance del modelo económico extractivista, repito, tiene sus raíces también en nuestras normas, ¿no? Y la Constitución, si bien reconoce ampliamente los derechos de los pueblos indígenas y derechos de la naturaleza, también hay numerosos artículos que dan cabida, ¿no? a que el modelo económico extractivista tenga su asidero. Entonces, y de ahí es donde se agarran el poder político y el poder económico para arremeter contra áreas protegidas y contra los territorios indígenas. Entonces, muy hábilmente, quienes han formulado y han trabajado en la constituyente han dejado pues digamos, abierto estas posibilidades, ¿no? Y hoy por hoy tenemos, por un lado, una constitución que ha sido admirada
por otros países, ¿no? Por la comunidad internacional. Pero si revisamos eso en detalle, nos vamos a encontrar de que esta Constitución, que si bien reconoce estos derechos, también da cabida a que este modelo económico continúe ahondándose en nuestro país. Entonces, tiene ambas caras, ¿no? De la moneda, lamentablemente. Y, por ejemplo, la ley 777 de Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, es la columna vertebral de este modelo económico de extractivista, es decir, del capitalismo salvaje. Y de ahí se van disgregando también ya normas o leyes específicas, como es la ley 535 de minería y metalurgia, que es una ley totalmente, por lo menos para nosotros los pueblos indígenas, inconstitucional, porque arremete y elimina un conjunto de derechos fundamentales que tenemos los pueblos indígenas. Por ejemplo, esta ley lo que hace es eliminar la consulta previa, libre, informada, de buena fe, que debería darse para los pueblos indígenas. Esta ley lo que hace es simplificar ese derecho a reuniones de socialización e información. Ya no una consulta, sino el actor minero, el Estado, se reúne con la comunidad afectada para hacerle saber que quieren aprovechar ese recurso. Una primera, una segunda, una tercera vez. Si se le dice no, finalmente va a ser el ministerio del sector o cabeza de sector el que va a dirimir. ¿Y a favor de quién va a dirimir? Siempre a favor del que tiene el poder económico y el poder político. Entonces, eso nos da una clara pantalla de que nosotros prácticamente hemos ido perdiendo derechos, lamentablemente, y eso es quizás difícil un poco entender. ¿Cómo es que con una nueva constitución amplia en reconocer derechos es que los pueblos indígenas hemos ido retrocediendo? Eso es una tarea que tenemos que seguir discutiendo, debatiendo, analizando, pero creo que hay suficientes indicios y razones para decir que los pueblos indígenas, desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en vez de progresar en el reconocimiento de nuestros derechos, más bien hemos ido hacia atrás, increíblemente hemos ido hacia atrás. Entonces, eso, pero si pensamos que no solo es el tema de la minería, sino también en temas el área hidrocarburífera, igual hay decretos, igual hay normas que han flexibilizado totalmente aquello que se tenía en el pasado y que era un poco quizás más riguroso en temas ambientales, ¿no? En cuanto al cuidado ambiental, las fichas ambientales, todos estos permisos para tema ambiental estaban un poco más, quizás eran más rigurosos, más exigentes, y hoy por hoy ya no es un requisito. Hoy las grandes empresas extractivas ya no requieren de planes de manejo en materia ambiental, ya no requieren estas fichas. Estábamos, hermano Alex, comentando cómo el gobierno, a través de sus normas y sus leyes, e incluso en contradicción con algunos aspectos de la Constitución, está atentando contra los derechos de los pueblos indígenas, está avasallando áreas protegidas, territorios indígenas, y esto hace parte entonces de una política global del propio gobierno. Esto nos parece importante que nos pueda completar esta visión suya, y luego reitero que para el conjunto del país, que nos pudiera describir brevemente la situación actual de depredación
ahí en la Amazonía Norte, la contaminación de los ríos, el uso cada vez más criminal del mercurio que está afectando la salud de los pueblos indígenas y en realidad de toda la población boliviana, porque esos pescados luego también llegan a La Paz, etcétera. Coméntanos entonces, por una parte, esta política del gobierno y normas y leyes y convenios y acuerdos con los agentes de la depredación y la contaminación, y por otra parte, la situación específica de la cuenca del río Beni, cuyas aguas no solo están contaminadas, sino que el mercurio está siendo también pasando a los peces, que a su vez constituyen alimento contaminado de los pueblos indígenas. Coméntanos estas situaciones tan dramáticas, hermano Alex. Ok, perfecto. Yo creo que es importante mencionar que sobre todo el gobierno del movimiento al socialismo ha sido muy astuto en posicionar una imagen de respeto a la madre naturaleza y de respeto a los derechos indígenas, ¿no? En el plano sobre todo internacional. Esa estrategia de marketing político muy efectivo le ha permitido escudarse, ¿no? En este modelo económico meramente extractivista, este extractivismo salvaje, o también podríamos denominarlo capitalismo salvaje, porque prácticamente no respeta absolutamente nada. Si tiene que destruir territorios indígenas, si tiene que hacer desaparecer áreas protegidas o si eso va a contaminar ríos, los peces. Eso es un plano, es un tema de segundo o de tercer plano, quiero decir, ¿no? Entonces, yo creo que el pueblo boliviano también ha quedado adormecido, sobre todo en el primer periodo de gestión del movimiento al socialismo, creyendo de que realmente esta promesa, este discurso iba a tener asidero, iba a tener algún cambio, ¿no? Trascendental, pero esa realidad no, esto no pasó. ¿Y dónde quedó al descubierto? Justamente cuando los hermanos indígenas del TIPNIS sienten violentados sus derechos y empiezan a manifestarse, a marchar y sufren una represión violenta, ¿no? Que prácticamente pues da a conocer los verdaderos intereses que había detrás de este gobierno. Entonces, desde ese momento, creo que los atropellos que estamos sufriendo los pueblos indígenas, y no solo de la Amazonía, ¿no? De Bolivia, sino también, claro, los pueblos indígenas de las tierras altas, de los valles, indígenas, originarios, campesinos, que intentan hacer respetar sus derechos, sufren las arremetidas del poder político y del poder económico establecido en nuestro país, ¿no? Y entonces esa situación pues es muy complicada para nosotros. Imaginemos, por ejemplo, la política energética, ¿no? Esta idea de convertir a Bolivia en el corazón energético tiene entre sus ambiciones construir más de una veintena de centrales hidroeléctricas en todo el territorio nacional. Si esa ambición tuviera un asidero, es decir, se va consolidando, el riesgo de que desaparezcan numerosos pueblos indígenas es muy elevado, ¿no? El riesgo de destruir nuestras cuencas hidrográficas es muy elevado. O sea, la cuenca del río Beni, la cuenca del río Grande y las cuencas menores que llevan sus aguas a estas cuencas principales, que serían para nosotros nuestra vena yugular en el caso de Bolivia. No estamos hablando de un tema menor, ¿no? Estamos hablando de destruir cuencas, ríos de gran importancia, de importancia vital, diríamos, ¿no? Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuánto de territorio puede ser destruido, devastado, porque quedaría bajo cientos de metros de agua.
Solo si pensamos en Chepete, en Bala, en Cachuela Esperanza, en estas 3 represas y Rositas, estamos hablando de inundar más de 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, más de 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Si fuese que tengan cabida toda esta veintena de centrales hidroeléctricas y que requieren una inversión que bordean los 30.000 millones de dólares, prácticamente es también cargarle una deuda que quizás el pueblo boliviano jamás va a poder pagarla. Entonces estaríamos dejando endeudados a generaciones futuras, ¿no? Ahogándole esas posibilidades también de tener un bienestar en el rubro económico. Entonces, es bastante complicado. Pero tenemos que entender de que este tipo de infraestructuras, como son las centrales hidroeléctricas, son apenas la excusa de ahondar un conjunto de extractivismos. Cuando se ejecutan las centrales hidroeléctricas, a la par se activan un conjunto de intereses extractivistas. Por ejemplo, empresas madereras que tienen que sacar toda la corteza, ¿no? La madera que tiene valor comercial, entonces se va a adjudicar a alguna empresa nacional o transnacional de sacar toda esa madera que hoy por hoy, si está al interior de un área protegida o territorio indígena, supuestamente es prohibido, ¿no? No podíamos nosotros los indígenas o la población local sacar esa madera. Pero si van a hacer ese proyecto hidroeléctrico, la represa, sí lo van a hacer. ¿Y quién lo va a hacer? Una empresa que sea aliada a estos intereses económicos y políticos, ya sea nacional o transnacional. Normalmente es una transnacional que tendría la libre posibilidad de sacar toda esa riqueza forestal maderera. Pero ahí no termina el asunto, porque todo lo que se va a inundar tienen que sacar ese recurso maderable, ¿verdad? Pero como se va a inundar estas zonas, tienen que sacar otras riquezas y entonces ahí aparecen las empresas mineras. Y ya lo están, ¿no? El Chepete, el Bala, no se está construyendo todavía. No es un proyecto, es una intención que quieren construirla, ¿no? Sin importar la existencia de pueblos indígenas, de áreas protegidas como el Madidi y el Pilón Lajas, ¿no? Pasando por encima de todo esto, la intención es querer ejecutar ese proyecto. Entonces, sin embargo, ya esta actividad extractivista, como es el tema minero, ya tiene su asidero en esta región. Ya están destruyendo casi la totalidad del río Caca. Ya es un río prácticamente destruido. Y sus afluentes menores del río Caca también. El río Coroico, el río Tipani, Mapiri, no sé qué otros ríos más están por ahí, Chayana, si no me equivoco. Todos esos ríos ya han sido intervenidos y están siendo destruidos, ¿no? Entonces, esa situación ahora quieren trasladar a otras cuencas, como es el caso del río Tuichi, que ya empieza también a sufrir estos impactos en la parte alta, sobre todo en el municipio de Apolo, donde prácticamente estas empresas mineras, sobre todo cooperativistas, están migrando hacia nuevas zonas, ¿no? Para asentarse y hacer lo propio, es decir, destruir todo. Y cuando hablamos de la minería, por ejemplo, bueno, se está hablando de la ilegalidad, se está hablando de que, bueno, ellos tienen un derecho preconstituido y que van a hacer esfuerzos de obtener las licencias correspondientes y los permisos correspondientes. Eso no es la solución, ¿no? Eso no es la solución. Aún estas empresas se enmarquen en la legalidad, aquí el problema es de que estas empresas nos están destruyendo el patrimonio natural y cultural que tiene el pueblo boliviano. ¿Y cómo nos están destruyendo? Y no solo obviamente es la destrucción del río, del cauce del río, la contaminación del agua, de los peces, sino que estamos causando una contaminación en los elementos más importantes para la sobrevivencia de la especie humana. Se está contaminando el agua, se está contaminando el suelo, se está contaminando el aire, ¿no? Entonces, los peces, las plantas, los animales están contaminados.
Eso creo que ya no podemos ocultar, ¿no? Hay estudios categóricos sobre altos índices de contaminación en las poblaciones indígenas. Y no es solo el pueblo Eseja el que prácticamente tiene los índices más altos de contaminación, sino hay muchos otros pueblos. Entonces, estamos hablando en el norte, solamente en el norte del departamento de La Paz, que están en alto riesgo de exterminio físico y cultural el pueblo Eseja, el pueblo Chimán, el pueblo Mocetén, el pueblo Leco, el pueblo Eseja, el pueblo Tacana y el pueblo Araona, solo en el norte del departamento de La Paz. Si ahí le sumamos de que en el Parque Nacional Mariri hay un pueblo que vive en condición de no contactados, que son los toromonas, también estamos hablando de que este pueblo va a sufrir ese desastre que causan estas actividades. Eso solo si abordamos las problemáticas de la minería y de las centrales hidroeléctricas. Si ahí le aditamentamos problemas que pueden causar el extractivismo hidrocarburífero, la situación se va a agravar. Ya en el norte de La Paz se ha hecho intentos de prospección petrolera en el bloque Liquimuni, ¿no? Donde prácticamente ya se ha causado impacto, se ha hecho promesas a los pueblos indígenas de que esos proyectos iban a generar mejores condiciones de vida, pero prácticamente de ese conjunto de promesas no han cumplido ni el 10%, ¿no? Para hacer la etapa de prospección. Ahora se están metiendo mucho más al norte, en el río Madre de Dios, en el territorio Tacana 2, donde con la excusa de hacer un proyecto de mi agua, han entrado a hacer prospección petrolera de la mano de una empresa china, BGP, y eso ha causado también muchos problemas en este territorio, ¿no? En el pueblo Tacana. Y las intenciones es en algún momento de continuar esas etapas, ya no solamente la etapa de prospección, sino de explotación, ¿no? Y si eso ocurre, no están pensando en hacer una explotación, digamos, convencional, ¿no? Como lo venían haciendo hasta ahora, sino ellos dicen que van a hacer una explotación no convencional, ¿no? Es decir, a través del uso del fracking, ¿no? Este método que es prácticamente totalmente destructivo, ¿no? Es un método que ha sido vetado, entiendo, en muchos países por las implicancias que tiene en temas ambientales, en temas sociales, culturales. Y bueno, pues esa es la intención que quieren. O sea, estamos hablando de que si ahí le sumamos el tema hidrocarburífero, va a ser otra desgracia la que vamos a tener en las regiones amazónicas. Y si ahí pensamos también en el extractivismo minero hidrocarburífero y ahora pensamos en temas del agronegocio, es decir, los monocultivos, ya en el norte del departamento de La Paz se ha sentado una empresa estatal, una fábrica de azúcar que se conoce como EASBA. Esto está en el municipio de San Buenaventura, ¿no? En la provincia de Iturralde. Este ingenio azucarero, los técnicos han calculado que requiere al menos 17,000 hectáreas de bosque, ¿no? Con plantaciones de caña de azúcar para poder funcionar a su capacidad. De esa cantidad, creo que han pasado a sembrar a la fecha un poco más de 5,000, tal vez 6,000 hectáreas. Es quizás lo que tienen en la actualidad, acá en la región. Pero necesitan todavía llegar a ese nivel. Sin embargo, es un proyecto que ha estado permanentemente, ¿qué diría? Ha estado permanentemente observado por su fallido, digamos, ¿no? Por ser un proyecto que apenas hasta la fecha ha llegado a funcionar más o menos en un 10% de su capacidad, quizás un poco más. Entonces, lo que está causando es pérdidas recurrentes, ¿no? Entonces, un proyecto que le ha demandado al Estado boliviano casi alrededor de
300 millones de dólares y que no esté dando réditos, es obviamente para poder preocuparse, ¿no? Pero yo quiero decir que en esta coyuntura, por ejemplo, si hablamos de este tipo de inversiones, el objetivo de hacer este tipo de negocios es multipropósito, ¿sí? No solamente es la rentabilidad del negocio, es decir, quizás la rentabilidad no es el tema prioritario cuando se hace estas inversiones, sino que están usando este tipo de inversiones de negocios como punta de lanza para el despojo de sus territorios ancestrales a los pueblos indígenas. Es decir, que sirven para tomar control y posesión de estos nuevos espacios y despojar a los pueblos indígenas, que de otra manera sería muy difícil, ¿no? Con la excusa de que estos proyectos son de carácter estratégico, se implementa y se saca a la gente que ha habitado milenariamente en ese lugar. Luego de un determinado tiempo, si ese negocio no tiene rédito, no es rentable, va a cambiar, ¿no?, su propósito. Es decir, ya no será caña de azúcar, puede ser palma aceitera, algodón, maíz, arroz, cualquier otro agronegocio, otro monocultivo que les sea a ellos de utilidad. Entonces, y tampoco ellos podían llegar quizás con otra cantaleta, ¿no?, de decir vamos a hacer este negocio en San Buenaventura, porque han estudiado que la caña era algo que podía ser más aceptado y entonces plantearon la caña para poner en ese lugar. Entonces, ahora nos damos cuenta de que está empezando ya la deforestación, ya vienen cambiando el monocultivo, ya no solamente es caña, ahora es maíz, ahora también es arroz, y a la par está creciendo la deforestación, donde también se está avanzando con el tema de la ganadería, ¿no? O sea, son muy ligados estos temas de deforestación, el agronegocio y la ganadería van de la mano para causar deforestación. Entonces, es probable también que el norte del departamento de La Paz, si bien iniciaron deforestando el bosque tropical lluvioso para caña, luego termine siendo un campo de ganadería, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que nosotros pensar y darnos cuenta de cuál es el verdadero propósito que hay detrás de estos grandes proyectos que se han ido denominándolo como los elefantes blancos, ¿no? Porque yo repito, el propósito no solamente es la rentabilidad, sino el control y posesión de estos espacios para luego empezar a extraer la verdadera riqueza que les interesa en estas regiones, ¿no? Entonces, ahí está muy grave. Si hemos sumado ya los distintos extractivismos, minería, hidrocarburos, tema de agronegocios, ganadería, sumamos ahí las grandes infraestructuras, ¿no?, hidroeléctricas, puentes, carreteras, la situación, hidrovías, la situación se hace desastrosa, o sea, es insostenible si podríamos en práctica todos estos intereses. Si eso ocurre en el futuro, la realidad de los pueblos indígenas es muy triste, es muy lamentable. O sea, la posibilidad de un genocidio, de un etnocidio, es muy alto en nuestro país. Y no solo en Bolivia, estamos hablando de que eso es a escala regional y global, ¿no? Entonces, si en el pasado no han podido deshacerse de los pueblos indígenas, hoy están usando otras estrategias, otros mecanismos, están usando tecnología y grandes infraestructuras para deshacerse y eliminar a los pueblos indígenas. Esa es mi lectura, por eso es como estos pueblos ahora estamos sufriendo. Y las áreas protegidas no son un impedimento, no son una limitante. Los territorios indígenas quizás son los que un poco les preocupa porque tenemos el reconocimiento no solo en la Constitución Política del Estado, sino en convenios, tratados internacionales. Entonces, para eso nos están empobreciendo, ¿no? El empobrecimiento en los pueblos indígenas es una cuestión sistemática, es planificada, es premeditada. No estamos en esa condición porque de pronto a alguien no le da la gana de atender nuestras demandas.
porque así lo han pensado, porque quieren que nosotros de alguna manera vayamos abandonando nuestros territorios, saliendo a las urbes, ¿no? A las áreas urbanas, y dejemos vacíos nuestros territorios para que ellos puedan entrar más tarde. Por eso es que nunca llegan los servicios que necesitamos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ellos difícilmente nos van a poder fortalecer, ayudar a nosotros, porque lo que quieren ellos es sacarnos de esos espacios, de esos territorios, de las áreas protegidas. Entonces, y esta situación, repito, José Luis, Raúl, no solo se da en Bolivia. Esa situación se está dando a escala regional y global. Han sido estrategias que ya han trabajado, ¿no? Inclusive en los Estados Unidos, ¿no? Han hecho estas áreas protegidas, y en las áreas protegidas han hecho el saqueo también más tarde desmedido de esos recursos naturales. Allá también han construido grandes centrales hidroeléctricas al interior de áreas protegidas, ¿no? Entonces, que el pueblo boliviano esté consciente de esa situación. No es que al declarar áreas protegidas o al tener territorios indígenas, estos recursos o el patrimonio natural y cultural está resguardado, está protegido. Si el interés político y económico tiene ambiciones de entrar en estos espacios, y si nosotros no estamos organizados para poder defender esos derechos, van a lograrlo, ¿no? La única forma de proteger, de resguardar, de defender es una movilización organizada, ¿no? Y que realmente sea en unidad, porque si hay unas luchas individuales como las que hasta ahora hemos venido sosteniendo, sobre todo algunos pueblos, algunos territorios, no es tampoco una gran preocupación para el poder político y económico. Hemos logrado conformar una CONTIOCAF, una Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos, en diciembre de 2018, y que hasta la fecha viene haciendo esfuerzos y méritos para justamente hacer conocer esta terrible problemática. Se conoce algo, sí. Hemos estado haciendo denuncias permanentemente ante el pueblo boliviano, ante la comunidad internacional, sobre todo en estos mecanismos de derechos humanos, como en el caso de la OEA, que tiene a la CIDH, ¿no? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, que tiene sus relatores especiales, que conocen ya estos problemas que están ocurriendo en nuestro país. De hecho, también el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es conocedor de esta tragedia que estamos sufriendo los pueblos indígenas y la madre naturaleza en Bolivia. Con el agronegocio y la ganadería, desde 2019 a la fecha hemos perdido más de 15 millones de hectáreas, ¿no? Y nos hemos convertido en el primer país a escala regional en niveles de deforestación. Nuestra tasa de deforestación comparado a la proporción de nuestro territorio es de las más altas, seguido de Brasil y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es tremendo lo que nos está pasando. A este nivel de destrucción, de desgaste que se está dando en nuestro país, muy pronto vamos a encontrar prácticamente las consecuencias más letales quizás, ¿no? Para nosotros, para la población boliviana, porque no habrá medios, no habrá recursos de cómo contener estos desastres en el momento que empiecen a hacerse realidad. Si nos falta el agua, por ejemplo, en las ciudades capitales, que ya ocurrió en la ciudad de La Paz, ¿cómo sería, digamos, la capacidad económica, técnica que tengamos los humanos para transportar agua hasta la ciudad de La Paz? Si se pierden los glaciares, si se secan los acuíferos o si ya están contaminados por metales pesados producto de la minería, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Estamos eliminando los bosques, que son los que producen el agua, que son los que producen el oxígeno, que son los que regulan la temperatura. O sea, si destruimos el bosque, el nivel de temperatura va a acrecentarse también en el oriente, pero también va a tener su impacto en el altiplano, ¿no? Y eso cuando estamos hablando del plano nacional, pero si estamos hablando de la destrucción del Amazonas que involucra 9 países, estamos hablando de que su efecto es a escala global. Si la Amazonía se destruye, como ya alguien decía que estamos llegando al punto de inflexión, de no retorno, la Amazonía tiende a convertirse quizás en praderas
en pastizales, en arenales, en desiertos. Y esa situación pues va a cambiar dramáticamente, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Pocas lluvias en algunos lugares, exceso de lluvia en otros lugares. Entonces vamos a tener por un lado sequías y por el otro lado inundaciones, o sea, dos contrastes totalmente opuestos que pues harán insostenible lo que nosotros podamos hacer como seres humanos, ¿no? Entonces ningún gobierno tendrá la capacidad de enfrentar a los desastres que pueda causar la Amazonía, por más millonarios, ricos que sean. De eso tenemos que estar conscientes, ¿no? Entonces esa es la realidad y así es como hasta ahora estamos encaminándonos en todos estos extractivismos, en toda esta idea de construir grandes infraestructuras en nuestro país, que con la excusa de que eso nos va a permitir mejores condiciones de vida, nos va a permitir la integración de nuestros pueblos, en realidad lo que estamos haciendo es facilitarle y servirle al poder económico global y político, ¿no? Ese es el trasfondo, por eso se está sacrificando a los pueblos indígenas y estos actores que son serviles a estos intereses como los mineros, por ejemplo, cooperativistas, que son fachada, no hay dónde perderse, son fachada del interés transnacional, chinos, colombianos y de otras nacionalidades, ¿no? Y así en cada actividad hay fachadas que se camuflan para encubrir el interés de grandes capitales económicos. Entonces, el pueblo boliviano, la comunidad internacional, empiece a despertar colectivamente, porque no nos sirve que un grupo minúsculo, reducido, se dé cuenta de esto, sino es necesario despertar en masa, en colectividad. Solo así podremos un poco detener al menos esta arremetida que estamos sufriendo con el avance del modelo económico extractivista, al cual también podemos llamarle el capitalismo salvaje. Muchísimas gracias, hermano Alex. Realmente sus palabras son muy, muy importantes y esta era la intención que teníamos justamente para hacer este conversatorio, ¿no? Conocer desde su propia palabra estas problemáticas tan preocupantes. Tenemos solo 6 minutos. No quisiera terminar sin escucharle un poquito a Erol. Por favor, Erol, con lo que nos dice Alex, se cumple a cabalidad la tesis de Abdullah Öcalan, que el Estado es un instrumento fiel del capital y del capitalismo y de la civilización capitalista. Lo que nos acaba de decir Alex confirma plenamente esa tesis. Y también quisiera escuchar brevemente a Raúl, un poco en la perspectiva ya de frente a esta problemática tan complicada que nos plantea Alex, se impone efectivamente la civilización, la movilización, ¿no? Es decir, todos, además, no solo pueblos indígenas. Entonces, para terminar, alguna palabra, Erol, luego Raúl, y terminaríamos con el mensaje final del hermano Alex. No, dejaremos que el Ero hable porque no hay tiempo. Creo que es mejor aprovechar eso y que el Alex lo escuche y después nos despedimos todos. Yo creo que eso hemos cumplido con el objetivo. Era importantísimo que el Alex nos describa y nos muestre con toda su experiencia el alcance de la destrucción, del ecocidio, del genocidio, del etnocidio y del democracidio que está cometiendo este gobierno. Bueno, entonces sí. Bueno, estamos hablando mucho sobre los sistemas de Estado-naciones, que en realidad estamos luchando contra esos sistemas que existen hace tanto tiempo. Bueno, solo puede explicar, puede ser un poquito para público, qué es para nosotros el Estado, cómo se funciona, ¿no? Así poquito. En realidad, nosotros decimos Estado se organiza alrededor del mercado común. Al mercado significa empresas. Para organizar este mercado y estas empresas necesitamos burocracia.
Y para cuidar este mercado necesitamos policía y soldados, no más. Ese es el Estado, ¿sí? Y todo nació alrededor del mercado, alrededor de ganancia, ¿sí? Y igualito el parlamento que nació después, ¿no? Municipios, todos se organizan alrededor de este mercado porque todas las guerras, conflictos son alrededor del mercado, no para la sociedad. Allá, en ese contexto no hay ninguna sociedad. Vamos a, por ejemplo, empezamos de constitución, justicia. ¿Dónde vienen eso? Vienen de un rey que se llama Hammurabi, de Babilones. Entonces, Babilones o un rey no va a hacer una constitución para la sociedad. Es no posible. Es un rey. De todo viene de Hammurabi, la constitución, leyes. Entonces, es algo conservativa, es no algo izquierdista o algo para la sociedad. No existe esas palabras. Y todos los sistemas que ustedes, igual, la economía es no de la sociedad. Como un ejemplo, ¿no? Para que ustedes empiecen a dar una perspectiva de democracia de Estado, Lula, ahora fue elección, ¿no? Lula fue elegir con, en realidad, cuando vamos a pensar, la sociedad Brasil tiene 217 millones de habitantes. De eso, la mitad fue elegir. Y esta otra, la mitad dicen que son jóvenes, son niños, niñas. Pero niños, niñas que tienen 3 años, 4 años, trabajan en la calle, pero no pueden votar. ¿Por qué no? Cuando pueden trabajar en la calle, ¿sí? Pueden trabajar, trabajan para ganar dinero, pero no pueden elegir. Entonces, la mitad de sociedad de Brasil no fue elegir, no tiene que elegir, no tiene ningún derecho para elegir. Por el resto de la mitad ganó el Lula de la mitad, ¿no? Entonces, en realidad... Estamos en tiempo, Errol. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo ya. Bueno, solo un minuto. Bueno, sí, quiero decir que esta democracia, ¿qué tipo de democracia es esa, no? Puede ser, bueno, Lula ganó, pero con la mitad de la mitad está gobernando. Esa es la democracia que estamos hablando. ¿Qué tipo de democracia? No sabemos. Bueno, por eso decimos, este sistema de estatal, en realidad tenemos que pensar todos nuevos. ¿Sí? Con este sistema de estatal, tú puedes dejar el presidente de Bolivia, Jesús, ¿no? El profeta Jesús puede dejar aquí, no puede cambiar, no puede. No puede, él fue a luchar contra el Imperio Roma. El sistema de Imperio Roma ahora existe a nivel global. Entonces, ¿de quién vamos a elegir para que pueda gobernar? Por eso los kurdos tienen una alternativa. En realidad, bueno, ya se acabó, ¿no? Sí, muchas gracias, Errol. Creo que estamos en un punto importante para una próxima conversa. Hermano Alex, muchísimas gracias. Gracias, estimado José Luis, compañero. Raúl y a Errol, también un gusto conocerlo. Así que estamos en contacto y prestos a seguir compartiendo experiencias, un poco en nuestras perspectivas también, ¿no? Desde nuestros lugares, ¿no? Y ámbitos. Gracias. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias. Raúl. Gracias, Alex. Gracias. Un abrazo. Gracias, Errol. Chao, Raúl.